Hola amigos, soy Deneb y es un gusto estar aquí compartiendo espacio con Eduardo Moncada Martínez. Siempre un gusto verlo. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Fascinado de la vida. Como siempre. Y bueno, nos gustaría muchísimo que nos comentara acerca de los factores que influyen en la calidad de origen del café. Bien, hablemos de 3 factores, ¿sí? La genética, el ambiente físico y el manejo agronómico, ¿sí? Cuando hablamos de genética, hablamos de que en esta región el café que se maneja es Coffea arábica y todo lo que es típica, Borbón, Mundo Nuevo, esas líneas puras de Coffea arábica conviven con los catimores, ¿sí? Entonces son 2 grandes grupos de genéticos que cada variedad va a aportar un perfil de taza diferente, ¿sí? Siempre y cuando tengan el mismo manejo post cosecha, ¿sí? Entonces, la genética es ese factor distintivo. Un ejemplo muy reciente es el famoso sabor jazmín que da el geisha. Después tenemos el ambiente físico, que es realmente difícil de encontrar en el mundo una zona cafetalera como la nuestra, ¿sí? Porque recuerden que estamos en la vertiente al Golfo del eje volcánico transmexicano. ¿Qué es esto? Es la cara que ve hacia el mar y que está entre el Pico de Orizaba con 5.600 metros de altura y el Cofre de Perote con 4.200. Entre estos 2 volcanes se forma una barrera que detiene la humedad que se genera en el Golfo de México y que los vientos alisios arrastran y hacen chocar contra esta vertiente al Golfo. Por eso Perote, del otro lado, es un lugar frío y seco. O sea, se presenta ahí el fenómeno de sombra de humedad. Bien, entonces, nuestro ambiente físico tiene esas características de humedad, tiene un suelo por tener arena muy en una proporción muy interesante de 70% arcilla, 30% arena. Eso es fundamental porque la arena es una partícula muy grande y la arcilla es una partícula muy pequeña. Esta presencia de arena impide que durante los períodos secos la tierra se sobreapriete, ¿sí? Entonces deja espacio para que las raíces terciarias del cafeto encuentren agua y aire. Recordemos que los cafetos no tienen pelos absorbentes, que son estructuras aún más pequeñas que las raíces terciarias, ¿sí? Bien, entonces tenemos un suelo, ¿sí?, de fertilidad de mediana a alta, con esas características de estructura y de composición que son la base junto con el clima y sus elementos, o sea, temperatura, precipitación pluvial, nubosidad, vientos, ¿sí? Entonces, estos elementos del clima y el suelo con esas características más la vegetación propia del bosque mesófilo de montaña dan un ambiente único para el café en el mundo, ¿sí? Por eso, como comentó Carlos, pues
Coatepec tuvo y cotizaba directamente en bolsa. O sea, tenemos lo más difícil de tener reunido, lo tenemos en la región que va desde Zongolica hasta la parte de Huatusco y todo esto que nos lleva hasta Misantla, ¿no? Toda esta franja. Después de este ambiente físico, tenemos el manejo agronómico. ¿Qué quiere decir? El manejo de la nutrición, el manejo de la sanidad, el manejo de tejidos, el manejo de buenezas y malezas, ¿no? De arbences. O sea, el manejo en la finca, desde el manejo en la finca, y ese manejo en finca, ¿sí? Tiene un origen en el almácigo. Necesitamos manejar bien nuestros almácigos, o sea, los lugares en donde germinamos la semilla. Del almácigo va a pasar a la bolsa, y eso ya es en un vivero, y después se va a ir al sitio definitivo en la finca, ¿sí? Recuerden que el manejo agronómico y en general en el café nos regimos por el principio de selección tras selección, ¿sí? Voy a elegir semillas, no granos, ¿sí? Semillas para café. Busco la mejor mata, busco las ramas centrales y busco los mejores frutos, ¿sí? Despulpo a mano, etcétera, etcétera. Todo tiene que ser muy cuidadoso. Entonces, el manejo agronómico termina cuando nosotros arrancamos el fruto de la mata. Ahí van a empezar los procesos post cosecha. Ok, o sea, ya una vez que ya está arrancado, ya no tiene esos factores, ya no influyen en ya la calidad que obtenga el café. Bien, cuando tú cuentas con esa genética, siempre va a ser más fácil obtener un café de excelencia cuando tienes una buena genética. Es más fácil de todas obtener una buena taza con el mismo manejo, en las mismas condiciones de ambiente, ¿sí? Es más fácil obtener una buena taza cuando tienes una línea pura de café arábica, como el típica, como el Borbón, como Gesha, ¿sí? Como Gus Gus, Mibirisi, todas estas variedades que de alguna manera están llegando a mi país, no me pregunten cómo, por favor. Estas líneas puras frente a los cafés que son altamente productivos, ¿sí? Muy interesantes, muy valiosos, construidos básicamente para resistir y conformar una barrera genética a la roya, como son los catimores. Claro, ahí tienes los archimores, o sea, que son excelentes, ¿sí? Pero insisto, ¿sí? Es lo que hemos visto, nos es más sencillo, o sea, va a ser más factible obtener esa calidad de taza con líneas puras de café arábica que con catimores, ¿sí? Bien. Ese manejo agronómico que tiene que ver con el control de plagas, el control de enfermedades y el manejo nutricional que vas a aportar, ya sea con un fertilizante químico o con un abono, ¿sí? Ya sean bioles, ya sean lombricompostas, en fin, tú lo que necesitas es ser muy responsable en cómo vas a manejar esos productos y aplicarlos en las dosis y en el momento preciso cuando lo requiere la mata, la planta, ¿sí? No es que, pues si le echo otro puñito, no.
Veamos las instrucciones y seamos responsables en su manejo. Desde mi punto de vista, hay que combinar, ¿sí? De manera racional el manejo agroquímico con el manejo orgánico, sí, para generar una agricultura sustentable, ¿sí? Por eso tenemos que ser muy responsables. Hay momentos en el que tú necesitas una aplicación a la vena de la planta, ¿sí? Por algún motivo. Entonces, seamos conscientes de esa parte. Sí. Estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de una transición hacia lo orgánico, pero debemos ser cuidadosos, porque si no, metemos al productor en un lío espantoso, porque cuesta mucho trabajo hacer 1 kilo de composta. O sea, es mucha chamba, ¿sí? Sí. Y para que tú suplas 70 gramos, 80 gramos de un fertilizante químico, ¿sí? Vamos a decir, en 3 aplicaciones a lo largo de los 9 meses del ciclo, necesitas por lo menos 4 o 6 kilos de abono orgánico, si no me quedo corto, ¿no? Sí. Y eso es mucho trabajo. Acuérdense que hablamos de que en 1 hectárea, ¿sí? Por la bajita vamos a tener 2,000 plantas. Entonces, multiplíquenle. 2,000 por 4, por 8, son toneladas. Sí, no ¿sí? Le conviene. Y no es que, o sea, y bueno, ya para finalizar, ¿nos podría repetir esos factores importantes para la calidad de origen del café? Sí, claro. Genética. De preferencia, líneas puras de Coffea arábica. 2, ambiente físico, o sea, suelo, su calidad, su ubicación, su perfil. Clima, humedad, oscilación de la temperatura, nubosidad y manejo agronómico, o sea, manejo de la sanidad, manejo de la nutrición, manejo de tejidos, manejo de arbences, ¿sí? Y pues, con esto. Muchísimas gracias por su tiempo, su espacio y hospitalidad. No olviden suscribirse en YouTube y en todas nuestras redes sociales. Activen la campanita para cuando subamos una entrevista, pues la vean luego. Gracias y muchísimas gracias. Hasta luego.